Muy bien, muy buenas noches. Les doy a todos ustedes la bienvenida a este curso eh, y se extrañarán un poco de que los felicite por adelantado, pero no me estoy refiriendo a los resultados del curso, sino a la actitud que todos ustedes tienen por tener un conocimiento más competente sobre el uso del lenguaje. Y no solamente es este hecho el que me lleva a felicitarlos, sino es el hecho de que el aprendizaje es siempre continuo, ¿verdad? Y ustedes están entendiéndolo así. Pero no solamente es un aprendizaje continuo, sino que además es un aprendizaje que da sentido a lo que nosotros queremos expresar. Y este es un asunto capital, ¿ah? Es un asunto capital. No se trata solamente de aprender reglas de gramática, ¿no? Ese no es el objetivo del curso, desde luego, ¿no? Pero se trata sobre todo de entender, ¿no? Que la expresión tiene una propiedad determinada y que esa propiedad tiene que ser traducida, para utilizar el término, traducir en términos generales, no solamente en el ámbito oral, sino también en el ámbito escrito. Entonces, claro, yo sé que todos ustedes, Rocío, muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto de saludarla, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor Oviedo? Buenas noches. Buenas noches. Eh, no solamente han venido acá, digamos, motivados por un fin práctico, ¿no es cierto? O sea, algunos quieren perfeccionar su lenguaje porque son traductores, otros quieren perfeccionar su lenguaje porque están en en el Congreso y necesitan trabajar con textos, ¿verdad? Ya sea con proyectos de ley, con dictámenes, con lo que fuere, ¿no? Otros trabajan en institutos, como es el caso de muchas de las personas que están acá, que trabajan en institutos, ¿verdad? Y algunas otras personas están retomando su quehacer académico, ¿no? Y es una cosa muy interesante porque la gente que está retomando su quehacer académico es la que me ha hablado de que ya, digamos, están en etapas de su vida donde quieren que su vida tenga un sentido determinado. Ya no solamente es laboral, sino quieren entender la naturaleza de la comunicación. Bueno, sobre todos estos temas, ¿no? En razón de estos temas, ¿no? Agrega el micro la persona que quiere hablar con otra persona, por favor apáguelo, porque si no nos va a perturbar a todos, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, no solamente estas son las razones de este curso, porque el curso de redacción, ¿no? Y de redacción general no es un curso para poner acentos, ¿no es cierto?, a las palabras, para escribirlas correctamente, ¿no? O para hacer que las oraciones se peguen y haya concordancia, ¿no? Ese es el aspecto más superficial de la redacción. En realidad, cuando ustedes elaboran un texto, hacen un uso de su saber. Y no tienen un solo saber, sino tienen varios saberes. Yo, por ejemplo, disculpen de mí, pero vale solamente como un ejemplo, ¿no? Cuando tengo que corregir textos, ¿no? Me caen textos de los más variados en cuanto a temas se refiere, ¿verdad? Entonces yo con un mismo instrumento que es el lenguaje, tengo que vehiculizar y ver cuál es la manera por la cual esos textos van a quedar claros, ¿no es cierto? Porque para eso me los encomiendan. Lo mismo sucede con la traducción, ¿no es cierto? Nadie puede decir que porque ha hecho una primera versión de un texto ya lo tiene listo. Eso es imposible. En la propia lengua también es imposible. Entonces, ahí hay varios saberes que se conjugan, ¿verdad? Y uno adquiere experiencia en razón de esos saberes. Y esos saberes son múltiples, tienen que ver un poco con la experiencia personal, otro poco con la experiencia profesional, otro poco con la significación que le damos a esas experiencias, ¿no? Y ese hecho es un hecho sumamente importante
habla muy bien de ustedes. Y por eso es que yo inicié esta primera reunión felicitándolos porque se interesaran por el lenguaje, porque en el fondo de todo, todo es comunicación. En el fondo de todo, todo es comunicación. Y la palabra adquiere valor por la propiedad, ¿no es cierto?, en el proceso comunicativo. Entonces, si queremos descubrir la verdad, leemos, pensamos, hablamos, conversamos, etcétera. Tenemos esa actitud humanística, ¿no? Si queremos hacer un trabajo bien y que nos reconozcan, tenemos que utilizar bien los textos, ¿no? O sea, si no utilizamos bien los textos, ¿dónde está nuestro producto? ¿Verdad? Entonces, hay una significación en preocuparse por el lenguaje y en preocuparse por la redacción, ¿no? Antes de entrar propiamente en materia, quiero puntualizar algunos asuntos de carácter administrativo, ¿no? Fíjense, este es un curso de 24 horas. Son 12 sesiones de 2 horas cada una. ¿Por qué hemos querido hacer 24 horas? Porque eso nos permite profundizar, pero también por un sentido práctico. Cuando ustedes adicionen este curso a su currículum, porque evidentemente van a tener un documento que testimonie que lo han aprobado, ¿no? Eso sí servirá para su currículum. Pero un curso de 16 horas, un curso de 14 horas, si es que se pueden llamar cursos, no les va a servir para su currículum, ¿verdad? Entonces también tenemos ese sentido práctico de la responsabilidad, ¿no? Otra cosa importante es que este es un curso con evaluación. Los cursos a los cuales ustedes asistan, ¿no es cierto?, en los cuales haya una organización, ¿no es cierto?, a mi cargo, ¿no? No son cursos en los cuales se regalan diplomas, ¿eh? Eso sí, no. Tú pagaste y estás comprando tu diplomita y ya al final no importa si vienes o si no vienes. No, acá se puede faltar 3 veces. La cuarta está fuera. Y por favor, como han hecho 2 personas hoy día, con la gentileza que las caracteriza, ¿no es cierto? Eso para mí es un acto de gentileza y de seriedad. Me han dicho, hoy día no voy a poder estar, tengo problemas técnicos, ¿no? Y yo creo en lo que me dicen, porque aquí partimos de que estamos diciéndonos la verdad, ¿no es cierto? O sea, yo creo en eso, ¿no? Y la otra persona no puede asistir porque ha tenido que salir de viaje, ¿no? Y regresará, pues, no sabe cuándo regresará, de tal manera que a lo mejor ni asiste al curso. Perfecto, está muy bien, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿ya? Claro, las evaluaciones yo se las voy a anunciar con tiempo, no es que un día llegan, acá estamos entre personas adultas y digan, hoy día hay un examen, ¿no? No, eso no, por ahí no va la cosa, ¿no? Por ahí no va la cosa. Lo otro es que yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes me interrumpan. No tengo ningún inconveniente en que ustedes me interrumpan. Si yo me he expresado con poca claridad, ¿no es cierto? Si ustedes se han distraído en algún momento y quieren retomar, ¿no es cierto? Como dijo, ¿no? Como dijo que era esto, ¿no? Si ustedes tienen una opinión contraria a la que yo estoy expresando, pueden discrepar. Lo peor para el conocimiento, ¿no?, es no tener un sentido crítico, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer de este curso un curso sí de redacción, porque ese es nuestro foco, pero vamos a hacer un curso participativo donde haya una actitud crítica, etcétera, respecto de lo que yo voy diciendo, ¿no? Me ha tocado esta vez ser el profesor, y de repente en alguna otra ocasión soy alumno de ustedes, ¿no? Entonces, eso también va a cambiar, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta, Pepe? 2 preguntas. Correcto. Primero agradecerte por la presentación, por supuesto. Y 2 cosas, si cabe la posibilidad. Mira, la primera, yo entiendo muy bien lo que tú explicas, porque en la puerta de los ministerios, en la época en que yo era ya, digamos, un joven egresado de las universidades,
estaban esos muchachos que llevaban la máquina de escribir mecánica para formular algún tipo de documento a jóvenes que iban a hacer alguna gestión a los ministerios, a los organismos públicos, con lo que se demostraba fehacientemente que la educación ya desde aquel entonces, en materia de redacción gramatical, por supuesto, no era de las mejores. O sea, yo creo que es un vicio que se ha arrastrado durante décadas y que no tiene cuándo terminar, porque hoy yo lo veo obviamente en la gente joven, en hijos, en nietos, me parece que la gramática o el castellano, como se decía antiguamente, hoy creo que tiene otro nombre el curso, era dictado por personas muy calificadas, Luis Jaime Cisneros, el doctor Rivarola, es decir, gente muy calificada. Eso es una acotación que viene a lo que tú estás señalando respecto de la seriedad del evento que se inicia hoy. Y lo segundo, una pregunta simplemente muy simple, si es que las clases van a ser 3 veces por semana, 2 veces por semana, eso para un poco planificar el tiempo. Muchas gracias. Claro, sí, voy a comentar brevemente porque estamos, digamos, en la clase introductoria, ¿no? Estos asuntos hay que ponerlos bien claros. Fíjense, a mí me alegra muchísimo, me ha alegrado muchísimo que gente joven se haya interesado por este curso. Usted y yo más o menos pertenecemos a la misma generación, ¿no? A la misma generación. En nuestros casos el curso se llamaba curso de lenguaje. Y lo que nos hacían en ese curso de lenguaje de manera fundamental era la composición de los textos. Ahora se sabe poco de composición de texto. Aquí lo vamos a aprender. La composición de texto. Este es un primer curso, porque esto da para más, ¿no? Pero la composición de texto, ¿no? Cuando se dice que una persona está maltratando el lenguaje, está hablando con impropiedad, está desmereciendo no un curso del colegio, se está desmereciendo ella como persona, porque cree que cualquier cosa como la diga da lo mismo, y por eso estamos como estamos. Voy a poner algunos ejemplos de diferente tipo, pero también ejemplos políticos cuando explique la clase, ¿no? Para ver cómo se utiliza el lenguaje con impropiedad. Y esa impropiedad trae una transmisión de conocimiento que no es propiamente un conocimiento válido y que aún no pudiendo ser un conocimiento válido, es un conocimiento que distrae, que distorsiona y que por último pone a las personas en un disparadero respecto del sitio de donde pueden ir o no pueden ir. O sea, el lenguaje no es un asunto solamente de gramática, se agota ahí mismo, no. De hecho, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, tenemos estrategias de comunicación. No las racionalizamos, pero sabemos con quién estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, también tiene que saber con quién está escribiendo. Por eso lo vamos a tocar después. Y respecto de lo último, estamos hablando de 12 clases durante 4 semanas, ¿no es cierto? Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Si eso no ha quedado claro, porque lo hemos estado repitiendo, ¿no? Con anterioridad al curso, lo pongo de nuevo en el, ¿no? En el grupo para que no haya ninguna duda de cuáles son las fechas. ¿Ya? Muy bien. Nelly, una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Nelly, ¿usted de dónde viene? O sea, ¿cómo se enteró del curso? Es lo que quiero decir. La pregunta es un poco. Sí. No le escucho bien. No. Por medio del señor Campos, del doctor Campos. Ah, sí. Campos Urdanibia. No, su cara me era conocida. Por eso sí. Usted se ha reincorporado al Congreso, ¿no es cierto? Sí, yo soy de los heces colectivos. Sí, su cara me era familiar. Por eso le hacía la pregunta. Sí, doctor. Bien. Está trabajando, en el Congreso, sí. ¿Qué ocurrencia? Bueno, entonces empecemos. ¿Ya? Empecemos. Miren, este asunto de la escritura se aborda siempre desde el punto de vista de cómo elaborar un texto. ¿No es cierto? ¿Cómo elaborar un texto?
Y está bien, es correcta, es correcto ese acercamiento. Pero yo considero que es mejor acercarse a la elaboración de textos desde el punto de vista de la comunicación. Porque en realidad todo texto es un acto comunicativo. Se escribe para tener uno claro qué cosa es lo que está diciendo, porque eso va a ser leído por otra persona, ¿no es cierto?, que está esperando, ¿no es cierto?, ese mensaje. O si no lo está esperando, lo tiene que tener bien claro, ¿no? Buenas noches, Graciela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches, Bienvenida, bienvenida. José. Gracias. Muy bien, entonces, generalmente se aborda así, pues, ¿no? O sea, aquí está el texto, vamos a meternos con el texto. Pero el texto incluso, y esto lo dicen ahora lingüistas y gente que está metida en comunicación, que está metida en comunicaciones, los textos a veces tienden a distorsionarlos, porque tratamos de interpretar los textos, de entenderlos, ¿no? Como sea, ¿no es cierto? Ah, no, ha querido decir esto, ha querido decir lo otro, ha querido decir aquello, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo con eso? Que la persona que elaboró el texto, que es mi emisor, ¿no es cierto? Que es mi emisor, ha querido, pero no lo ha dicho con claridad, ¿no es cierto? Ha querido. Y puede suceder a la inversa, que el receptor diga, ah, él quiso decir eso, pero yo estoy interpretando otra cosa. ¿Correcto? Entonces, eso se debe a problemas de competencia lingüística. A problemas de competencia lingüística. Pero es un problema de competencia lingüística que tiene que ver con la comunicación. Entonces, en esta primera parte de esta clase, vamos a hablar acerca de los elementos de la comunicación. Hay elementos básicos de la comunicación que uno no puede. Los psicólogos no pueden dejar de lado. Los psicólogos, por ejemplo, cuando yo tuve afán de tener un acercamiento psicológico desde la lingüística, ¿no? Me interesó ese tema, ¿no? Y entonces yo planteé una sesión de terapia como un acto comunicativo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una señora que iba ahí presuntamente en imaginación a mi consultorio, ¿no es cierto?, iba a conversar conmigo y yo tenía que tratar de entender a través de las palabras qué cosa es lo que quiero. El informe que yo hiciera escrito iba a depender de esa comunicación. Iba a depender de esa comunicación. Entonces, los elementos de la comunicación básicamente son seis. En un célebre artículo que escribió el profesor Roman Jacobson, ya fallecido, ¿no?, ruso él, pero trabajó en Estados Unidos mucho tiempo, él hablaba de 6 elementos de la comunicación. 6 elementos de la comunicación. Entonces, tenemos a un emisor y tenemos a un receptor, ¿no es cierto?, que se relacionan por medio de un mensaje que es enviado por un canal determinado, ¿no es cierto?, en razón de un contexto. Es bien interesante esto del contexto. Generalmente se escucha decir, han sacado mis palabras del contexto. ¿Cuál es el contexto? Esa pregunta les aseguro que no sabría responderla. Les aseguro que no sabría responderla, ¿no? Pero empecemos definiendo a cada uno de ellos. Miren, el emisor es el que elabora el mensaje, ¿verdad? Ahí está la respuesta sencilla. El emisor se elabora el mensaje. La pregunta es, ¿qué características tiene el emisor? Mire. Perdón, el audio está muy bajo. Pero debe ser solamente en su caso, porque en los demás parece que está bien. No, hay como una interferencia, algo así, doctor, disculpe. Hay una interferencia. No quise interrumpir, sí, se siente como un ruidito ahí.
De repente, Sí, efectivamente, ¿ahora está mejor o no? mm, Se sí, escucha. ¿Está mejor? sí, está mejor. Entonces era con el celular la interferencia. Usted que asiste consultores, ¿y usted cómo se llama? Ah, perdón, mi nombre es Carolina Muñoz. Usted es Carolina Muñoz, sí, Sí, Carolina Muñoz. Carolina, mucho gusto. claro, mucho gusto, Carolina, también. De Trujillo, ¿no? Sí, así es, de Trujillo. Ajá. Bueno, y entonces estaba diciendo esto, ¿no? Está el emisor, Doc- el emisor, Doctor, sí. Y el problema, doctor, disculpe. No, no, doctor, disculpe por interrumpirlo, pero como dijo usted que podíamos interrumpirlo, claro, no quisiera que... ¿Y qué significa cuando muchos escuchan hasta en los medios de comunicación, algunos congresistas que dicen, han sacado mis palabras de contexto? sí. Don José Francisco, Sí, doctor. a quien tengo el gusto de conocer y considerarme amigo, Gracias, doctor. le contesto eso a lo largo de la clase y le aseguro que no me voy a olvidar. ¿Ya? Correcto, gracias, doctor. Cuando trate el tema, el asunto referido al contexto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quién es el emisor? Nadie te pregunta quién es el emisor. El emisor está ahí. Ahí está el emisor. El emisor elabora el mensaje. Hablemos aquí, todavía no hablemos de lo escrito, ¿no es cierto? Elabora el mensaje. Muy bien. ¿Pero quién es? Es un congresista. Ah, entonces no puede hablar así. Es el presidente de la República. No, no puede hablar así. ¿No es cierto? Una mujer, ¿cómo va a decir eso? No, 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 no. Esa es una conversación entre varones. No, 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 no puede decir eso. ¿No? ¿Cómo se le ocurre ir a Naciones Unidas si no sabe ni hablar? ¿No? ¿Quién es el emisor? Y aquí yo me he referido solamente al estatus, ¿no es cierto? Al estatus, ¿no? Pero también me podría referir a las actitudes. Por ejemplo, hay personas seguramente en la vida de ustedes con las cuales tienen que hablar y otras personas que ustedes no quieren ir a hablar con ellas porque les cae mal, por diferentes razones. Porque es una persona malcriada, de repente es una persona demasiado exigente, tiene miedo de ir con él. O sea, ahí se están generando actitudes. Entonces, ustedes respecto del emisor, tienen una actitud determinada. Lo están evaluando constantemente. Y el emisor también se evalúa a sí mismo. Yo en este momento soy el profesor. Estoy en ese rol. Salgo de acá y me convierto en cocinero porque me cocino porque mi esposa está de viaje, ¿no? Entonces me convierto en cocinero. ¿No? Pero ahora estoy como profesor y ustedes me están evaluando como emisor, me están evaluando como profesor, no me están evaluando como si yo soy varón, o si soy mujer, o si soy de esto, si soy lo otro. No, 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 esas categorías no están. Tengo el estatus de profesor y me están evaluando como tal. ¿Y qué evalúan? Si soy competente, si no soy competente, si transmito bien el conocimiento, si hago empatía o no hago empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el emisor. Y esa es la visión superficial del emisor. Cuando dicen que una madre conoce bien a su hija, sabe lo que le va a decir la hija. Ya lo adivina. Sabe qué cosa le va a decir. ¿No es cierto? ¿Qué cosa le va a decir? Cuando funcione como emisor. Y el emisor, cuando elabora el mensaje, está mirando al receptor, mirando en el sentido metafórico del término, ¿no? ¿Quién es el receptor? Que también puede tener similares características o distintas. Y entonces el mensaje se va a elaborar en base a la relación que se establece en el pensamiento de cada uno. No hay un mensaje neutro, no existe, eso es mentira. Pueden haber mensajes imparciales, es otra cosa, pero neutros no hay. Una madre habla como madre, cuando está en el trabajo habla como trabajadora, cuando está con las amigas habla como amiga, etc. No hay mensajes neutros.
¿Se dan cuenta? Y eso surge de la evaluación, ¿no es cierto?, del emisor, tanto del emisor que evalúa al receptor para enviarle el mensaje, como de la evaluación de sí mismo. Evaluación de sí mismo, del emisor. Y entonces evalúa al receptor, y el receptor tiene estas características determinadas. Si voy a hablar con fulano de tal, tengo que emplear esta estrategia. Ayer, por ejemplo, yo cometí un error de estrategia. Estaba hablando con una amiga y le decía, ¿a ti no te gustaría tal cosa y tal cosa respecto de un partido político nuevo, ¿no? Respecto de un partido político nuevo, discúlpame, pero yo soy Fuji hasta morir. Mi estrategia estaba equivocada. Estaba tratando de captarla y había evaluado mal. Había evaluado mal. No me había dado cuenta de que ella, efectivamente, yo la conocía hace varios años, era fujimorista a morir. De las antiguas, ¿no? De las antiguas fujimoristas, ¿no? Entonces, y eso es algo, es muy importante en el circuito de la comunicación. Pero la pregunta que ustedes se harán es, claro, está bien, ya, este emisor le envió un mensaje al receptor, ya, pero ¿cómo se elabora el mensaje? Se elabora el mensaje en razón de estas características que son propias, ¿no?, de quien va a elaborarlo, y de las características que son propias de quien va a recibirlo. Está bien, es correcto, es correcto. Pero ¿cómo se elabora? ¿Qué instrumentos se utilizan para elaborar el mensaje? Una persona, no recuerdo bien quién de ustedes fue, me dijo que trabajaba o que quería trabajar en corrección de textos. En corrección de textos. Este afán de corrección de textos, ¿cierto?, supone que la persona sabe elaborar mensajes y sabe decodificar los mensajes, porque si no, no puede corregir los textos. ¿No es cierto? Y si le ha nacido es porque tiene esa predisposición. Porque tiene esa predisposición. Hay otra persona que dice, yo quiero elaborar bien mis dictámenes. Perfecto. Sabe que esos dictámenes son de un proyecto, para hablar del Parlamento, de un congresista, ¿no es cierto? Nacen a raíz de un congresista o de un grupo parlamentario que lo apoya, ¿no es cierto? Y que tienen que tener un output, o sea, una salida, tienen que tener una salida que no se relaciona solamente con el congresista, sino que se relaciona con una correlación de fuerzas que hay en la comisión. Y tiene que pensar en esa correlación de fuerzas para hacer el dictamen. Entonces allí hay, pues, este dictamen tiene que ser de esta manera, pero la correlación de fuerzas dice, no, tenemos que variarlo un poco en este sentido para que sea aceptable. O si no, si lo quieren que se rechace, porque también eso está en la estrategia, lo planteamos así, cosa que todo el mundo lo va a rechazar. No. Ahora, ¿qué instrumentos se dan para elaborar el mensaje? Para conocer el mensaje, que es un producto, hay que ir al código. La comunicación se realiza en razón de un código. ¿Qué hay en el código? El código está acá en nuestra mente, ¿eh? El código del español o castellano está en nuestra mente. Es un objeto de conocimiento. Entonces, conocemos el castellano. Los que trabajan con dos lenguas, ¿no es cierto?, conocen el código del inglés, del francés, del alemán, del ruso, del polaco, o si quieren del hindi, ¿no? Lo conocen. Y entonces pueden hacer este traslape, ¿no es cierto? Pueden hacer este traslape. Pero, ¿qué cosas hay? ¿Qué elementos hay en ese código? En ese código hay sonidos. En nuestra mente son imágenes de sonidos, ¿no es cierto? Cuando los emitimos son sonidos. Hay sonidos. Hay las reglas de cómo se relacionan esos sonidos. En castellano, ¿no es cierto?, no pueden haber tres consonantes juntas. Esa regla es imposible en castellano. Sin embargo, en idiomas eslavos hay, ¿se dan cuenta? Son reglas. Consonantes y vocales. Lo de las consonantes y las vocales se discute mucho, por ejemplo, en el hebreo y en el árabe, ¿no? O sea,
¿Son realmente vocales? ¿Son realmente vocales las que tienen que ver con las consonantes que articulamos? Se discute. En castellano no, tienen sus reglas. ¿No? Después están las reglas de concordancia, ¿no es cierto? Yo tengo que concordar las palabras, es decir, yo no puedo decir el perro blanca, no sé, tengo que decir el perro blanco, ¿no? No, la concordancia entre palabras, pero también hay concordancia entre oraciones. Tú no puedes decir tú pueden, no puede, no va. Hay una regla de concordancia, tú puedes. Esa es la regla de concordancia. ¿No es cierto? Estamos entrando en el tema, Estoy dando ejemplos rápidos, ¿no? Tú puedes. Muy bien, tampoco. No se puede. En el lenguaje escrito hay reglas. Tú utilizas la tilde en estos casos, no utilizas la tilde en otros casos. ¿No? Ahí están las reglas de ortografía. Pues las reglas de ortografía también, esto con B grande, esto con B, con B y la otra con V, etcétera, etcétera, ¿no? Las reglas de ortografía. Pero también existen los significados, ¿no? Un mismo sonido puede tener 3 significados. Por ejemplo, la palabra llama. La palabra llama. Inmediatamente viene a la mente de ustedes, ¿no es cierto?, el significado de la palabra llama. Fuego. ¿No es cierto? Flama. ¿No? Fuego. Viene también el auquenio. Puede venir el auquenio. O puede venir también el significado de la palabra llamar, ¿no es cierto? Del verbo llamar, él llama, ella llama, ¿no es cierto? También puede venir a la mente. Entonces también eso está dentro de nuestro conocimiento. O sea, tenemos sonidos, tenemos combinaciones de sonidos, tenemos significados. Bueno, eso hacen palabras, pero las palabras también se relacionan entre ellas y forman frases y forman oraciones, y las oraciones se relacionan entre ellas, etc. Todas estas reglas y esos elementos las tenemos. Entonces en el código hay una serie de recursos, elementos, y sus reglas de combinación. Entonces cuando nosotros elaboramos mensajes, ¿no es cierto?, seleccionamos los elementos de nuestro lenguaje y los combinamos adecuadamente. Y esto, dicho así, vale para el lenguaje oral y vale para el lenguaje escrito. Entonces, ¿qué cosa es un mensaje? Un mensaje es un producto que nace del hecho de que el emisor, ¿no es cierto?, el hecho de que el emisor seleccione y combine. Y elaborado su producto, lo envía al receptor, que se entiende que lo puede entender, es decir, que conoce las reglas de combinación y los elementos que se están utilizando. Este asunto es un asunto que va a tener implicancias en la redacción. No es que no lo estoy explicando porque no tiene nada que ver, no, va a tener que ver con la redacción. Y después se van a dar cuenta un poco más adelante en esta clase por qué. Ahora bien, eso quiere decir que cuando uno elabora el mensaje, cuando un emisor elabora un mensaje, lo que está haciendo es escoger, o sea, seleccionar unos elementos y los combina en razón de las reglas que le permite su propio idioma. Pero con una intención determinada, desde una posición social determinada, en razón de sus actitudes. Si uno quiere insultar, ¿no es cierto?, no va a utilizar la palabra burro, ¿no es cierto?, teniendo la posibilidad de decir que es asno. No sé si me logro explicar, ¿no? ¿Con cuál insulto más? ¿No? ¿Con cuál insulto más? ¿No? Diciéndole que es un burro o que es un asno. ¿No? ¿Con cuál insulto más? Diciéndole que es un puerco o que es un chancho. ¿No? Hay valoraciones, pues. Hay valoraciones de los términos. ¿Con cuál significo más lucidez?
¿no? ¿Con idea o con pensamiento? Y eso también está en las reglas. ¿Se dan cuenta? Cuando se dice que hay actitudes, efectivamente la persona, en razón de la actitud que tiene frente al emisor, va a escoger determinados términos y le va a dar determinado énfasis, entonación. Esas entonaciones las tenemos también en el código. Porque si no, porque si quisiéramos alabar a una persona, no le vamos a hablar con brusquedad. No cabe, no cabe hablarle con brusquedad. Entonces, este punto es un punto clave. El mensaje es un producto, ¿no es cierto? Y ahora refirámonos al contexto que le interesaba mucho a don José Francisco Quispe Farro, ¿no? Ya ve que no me olvido, mi querido amigo. No. ¿Qué pasa con el contexto? Fíjense bien, este es un asunto en el cual hay que poner mucha atención, ¿no? Hay que poner mucha atención. El contexto es el ámbito de referencia del mensaje. La pregunta inmediata es, ¿qué cosa es referir? ¿No? ¿Qué cosa es referir? Y entonces hay que ponerse a pensar, este ámbito de referencia supone que hay objetos a los cuales las palabras se refieren. Supone que hay objetos a los cuales las palabras se refieren. Ah, ya. Entonces, lo que sucede es que la referencia, el ámbito de referencia, está conformado por una serie de objetos que son evocados por las palabras. Son evocados por las palabras. En este momento, yo evoco a través de la palabra perro, para tener un ejemplo simple y amigable, ¿no? A cualquier animal canino, cuadrúpedo, que ladra. ¿No es cierto? Cualquiera de ellos está ahí. Lo estoy evocando. Pero si digo mi perro, ya no son todos los perros. Es el perro que vive conmigo, mi objeto de referencia. Y cuando digo mi casa, es donde yo vivo. Su casa es donde vive el otro. Pero esa casa no es una palabra, es un objeto al cual me estoy refiriendo con la palabra. Entonces, pero ustedes me dirán, está bien, claro, el contexto tiene que ver con esos objetos. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo hablo acerca de la traducción? Para ponerme en nota con don César Araujo. Si yo hablo de la traducción. O si yo hablo de la psicología, para ponerme en nota con mi buena amiga Graciela Sibles, ¿no? O cuando yo hablo del dictamen, ¿cómo se hace un dictamen? No es un dictamen específico, un dictamen. ¿Existen? ¿Son objetos medibles? ¿Son objetos mensurables? No. Son objetos conceptuales. Pongan atención en esto. No toda referencia es a un objeto material. El ámbito de la referencia, ¿no? No se refiere solamente a un objeto material evocado en un mensaje. No. También pueden haber evocaciones conceptuales que pertenecen al mundo conceptual. Nadie ha visto a la belleza paseando por la calle. ¿O sí? ¿No? ¿O alguien ha visto la justicia dando la vuelta a la esquina? Y sin embargo podemos hablar acerca de la belleza, podemos hablar acerca de la justicia. Podemos hablar acerca de la mujer sin ninguna mujer puntual. Cuando decimos las mujeres son así, no estamos hablando de
esta mujer específica, sino que estamos hablando en términos generales de la mujer que se convierte en un concepto que me permite una referencia. ¿Se dan cuenta? El ser humano es así. Y hay objetos que son de difícil caracterización. Por ejemplo, hay unos animalitos, no sé cómo denominarlos porque yo no soy biólogo, ¿no? Que no se sabe si son animales o si son plantas, ¿no? Que están en ese mundo intermedio, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A un animal o a una planta? La referencia se empieza a complejizar ahí. Se empieza a complejizar, ¿no? Pero en el caso del mundo espiritual, por ejemplo, ¿no? La persona creyente, ¿no? Por ejemplo, una persona que cree en la Virgen María, bajo cualquiera de sus advocaciones, hace de esa presencia, ¿no? Una presencia, una referencia meramente conceptual, ¿no? Esa persona, decimos, cree pues en la Virgen, ¿no? Como un ser existente, real, pero no es un ser material. Sí, el Señor Jesús pasa por lo mismo. No, nadie lo ve caminando por la calle, mide 1,80 m, tiene, no. Entonces, eso hace que nuestros objetos de referencia tengan diferentes características, pero además son objetos que se van construyendo. Los traductores saben mucho de esto que estoy hablando, de la construcción de ese mundo de los objetos no materiales, de la construcción del mundo de los objetos. ¿Por qué? Oye, este término no es el adecuado por su significado. Hay otro que es más preciso. Y si la construcción del mundo de los objetos. Esto nos pasa a todos, no solamente a los traductores, pero los traductores tienen que estar en eso, eso es oficio. Eso es oficio, ¿no? Entonces, ¿qué ha querido decir? Y viene la retroalimentación, ¿no es cierto? ¿Qué ha querido decir? Te vuelven a repetir lo dicho, para que tú tengas una clara idea de qué cosa es lo que se está queriendo significar. Y aquí estoy haciendo una reflexión sobre decir y significar. Una cosa es decir y otra cosa es significar. Decir es una cosa y significar es otra. El rey Creso tenía mucho dinero y se había dado cuenta que los persas se habían armado fuertemente hacía muchos años y no lo atacaban. Y decía, ¿para qué se arman si no me van a atacar? Si el que tiene todo el dinero del mundo soy yo. Él tenía oro por todos lados. Nadaba en oro, como decimos nosotros. Y entonces envió a personas para que se vieran en varios oráculos, ¿no? Entonces iban a los oráculos y preguntaban, hasta que un oráculo le respondió y le dijo, si tú vas a atacar a los persas, se destruirá un gran imperio. Y Creso dijo, esta es la mía. Ellos son un gran imperio, nos vamos a destruir. Y salió todo al revés. ¿Qué había pasado ahí? Que había habido un mensaje ambiguo que se había interpretado favorablemente a la persona. Y la ambigüedad es una de las cosas que vamos a tratar con detenimiento en las próximas clases, ¿no? ¿Por qué surge la ambigüedad? Porque uno no construye adecuadamente el mundo de los objetos. Esta construcción del mundo de los objetos ha sido tratada mucho, pero a mí me impresionó en mis años universitarios un artículo que escribió el profesor Ernst Cassirer, un filósofo alemán, ¿no? Donde hablaba del lenguaje y la construcción del mundo de los objetos.
Y ahora en política se está diciendo, cada vez con más frecuencia y con más insistencia, que el que es dueño del discurso es dueño del poder. El dueño del discurso es dueño del poder. Bueno, volvamos al punto entonces. Cuando un congresista dice, me han sacado las palabras del contexto, yo no sé qué cosa quiere decir. No conozco cuál es la referencia, don José Francisco. No, yo no sé cuál es la referencia. Cuando ustedes preguntan a qué se refiere, no se sabe. Han sacado mis palabras de contexto. ¿Cuál contexto? Explíqueme usted cuál es el contexto adecuado en el cual sus palabras adquieren sentido. ¿No? Eso, más que una respuesta, es una estrategia de evasión. Es una estrategia de evasión. Ninguno de los muchachitos que están ahí, que ahora, antes los cronistas parlamentarios eran unos señores cronistas parlamentarios. Es decir, era gente de peso. No experimentada, corrida, ¿no? Ninguno de estos muchachitos le va a decir, ¿y cuál es el contexto del cual cree usted que sus palabras están? No se lo va a decir, ¿no? No se lo va a decir. Bueno, y entonces, cuando hablamos del contexto, hablamos de todos los objetos que son materia de referencia, ¿no es cierto? Y que pueden tener distinta naturaleza. Pueden tener distinta naturaleza. Ahora bien, no existe una sola referencia en un mensaje. Hay un cúmulo de referencias que interactúan entre ellas y a veces interactúan complementariamente y a veces interactúan el término es disidentemente, o sea, rompiendo el principio de confluencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo la casa es verde, les pongo este ejemplo, ¿no? Refiriéndonos a este elemento de la comunicación que es el contexto. Cuando yo digo la casa es verde, yo estoy apuntando a una casa que tiene ese color, ¿no? En el mundo físico, a una casa que tiene ese color en el mundo físico. Y la he construido esa referencia, porque no solamente me he referido a una casa separándola de un palacio, separándola de una choza, etcétera, 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 o sea, diferenciándola, sino que además le he dado un color, que es el color verde. Y no la he relacionado con multitud de casas verdes, sino que he dicho, esa casa es verde. La he puntualizado. Y he construido una referencia. Ahora, cuando yo complejizo y digo, en la casa verde vive Juan, la cosa ya está, no es tan simple. Porque no solamente es la casa verde, sino que hay una persona que se llama Juan. Y confluyen los dos por el verbo. Es decir, el verbo dice vive, ¿cierto? Vive. Entonces hay dos referencias que se han juntado. Y este es un asunto de particularísima importancia porque siempre, ahora más que antes, ¿no? Para bien o para mal, se pregunta ¿a qué te refieres? ¿Qué cosa es lo que has querido decir? Lo que pasa es que los argumentos ahora respecto de un texto no se ven con claridad porque la gente no es del oficio. Pero no solamente no es del oficio de utilización del lenguaje, me refiero, ¿no? De utilización del lenguaje, ¿no? Sino que además los niveles de cultura han bajado muchísimo. Entonces ya no se analiza. Se trata de digerir contenidos. Y los contenidos los pone otro, ¿no? Ahí hay un problema con el mundo de las referencias. Con el mundo de las referencias. Bueno, y para terminar esta parte relacionada con los elementos de la comunicación, existen canales comunicativos.
El canal que yo estoy utilizando en este momento es un canal oral. Yo estoy hablando y ese canal oral tiene una organización. Esa organización tiene que ver con los sonidos que se organizan de determinada manera para que puedan vehiculizar un significado determinado, ¿verdad? Pero este canal, que es el canal oral, solamente tendría sentido si es que alguien escucha. O sea, es un canal audio oral. Audio oral. ¿Por qué yo no le hablo ni en voz baja ni en voz fuerte a un sordo? Porque su canal no funciona el canal auditivo. Y en consecuencia, como no funciona el canal auditivo, tengo que recurrir al canal visual. ¿No es cierto? Y empiezo a hacer gestos con la mano, ¿no? Utilizo un código manual. Entonces, esto revela que estamos ante canales distintos. Y el canal que utiliza la escritura es un canal gráfico, pero es un canal gráfico dependiente de la oralidad. Es un canal gráfico dependiente de la oralidad. En resumen, para esta primera parte, tenemos 6 elementos de la comunicación. Tenemos el emisor y el receptor. Ambos se comunican por medio de un mensaje. Tenemos un código que nos permite la elaboración de los mensajes y un contexto que nos permite las referencias. Y después tenemos un canal, ¿no es cierto?, que nos permite trasladar, ¿no es cierto?, la construcción mental que hemos hecho de ese mensaje. Si alguien se impacienta porque estoy explicando la comunicación y que no entre de frente al tema de la redacción, les aseguro que después cuando entremos al tema de la redacción vamos a encontrar explicaciones muy interesantes a partir de esto. A partir de esto. No se acostumbra a hacer, sí es verdad, no se acostumbra a hacer. No se acostumbra a hacer, está bien. Cada profesor tiene sus estrategias de enseñanza. Muy bien. Vamos a darnos 5 minutitos, ¿ya? Yo me tomo un vaso de agua y regreso. ¿Ya? Vaso de agua y regreso. O me sirvo algo caliente, no sé, depende cómo esté frío. Bien, ahorita regreso.
Bien, vamos a continuar entonces. ¿Hay alguna pregunta que alguien desee realizar? Bien, continuemos entonces. Vamos a hablar en esta segunda parte acerca de las funciones en el circuito de la comunicación. Como ustedes se habrán dado cuenta, hay un elemento central en el proceso comunicativo que es el mensaje. Y respecto del mensaje, el emisor tiene una determinada manera de manejar ese mensaje, el receptor tiene una manera determinada de entender ese mensaje. Nosotros en lingüística decimos decodificarlo, ¿no? Un término, ¿no? Lo cual indica que el emisor y el receptor están utilizando el código de una manera determinada, ya sea para elaborar el mensaje, ya sea para descifrarlo, ¿no? Muy bien. Este asunto, ¿no? Supone de que la participación de cada uno de los elementos da posibilidad para que uno se comporte de una determinada manera respecto de los elementos que están en ese circuito, especialmente el receptor. Fíjense, cuando yo en la clase anterior les decía que ustedes estaban evaluando al emisor, es porque yo a ustedes, en la posición en la cual me encuentro, les estoy dando una información que no es una información sobre lo que estoy diciendo. Les estoy dando, ustedes están poniendo atención en lo que digo, efectivamente. ¿Por qué? Porque están centrados en este mundo de las referencias, ¿no es cierto? En el mundo de los conceptos. ¿A qué se está refiriendo el profesor cuando habla? Están centrados ahí, pero eso no es lo único que están haciendo. También están diciendo, está explicando con claridad. Hasta ahí estamos en relación con claridad o no, ¿no? Pero, también están viendo ese aspecto, pero ese aspecto ya no está en lo dicho, sino es a partir de lo dicho, ¿no es cierto? A partir de lo dicho. Pero también, también están diciendo, ¿en qué ambiente está el profesor? Ah, debe estar en su escritorio. O también otros están preguntando que acostumbran a sus clases con saco y corbata. O sea, no es tan informal. Eso yo no estoy diciendo. Yo no lo he dicho en ningún momento. ¿No? Además, tiene un ánimo como que nos reta, como que nos reta. No crean que eso es así nomás, ¿ah? No, no, no. Tiene un ánimo como que nos reta. Eso también lo están evaluando. Y eso no es lo que estoy diciendo. Bien. Eso es parte de la función expresiva del lenguaje. La función expresiva del lenguaje. Yo, por ejemplo, en este momento estoy mirando a las personas que están en cámara, ¿no? Están en cámara, ¿no? Y algunas miran con suma atención, otras, como toda mujer, por ejemplo, en caso de las mujeres, ¿no? Pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces están en su computadora haciendo una cosa y están escuchando a la otra. ¿Se dan cuenta de lo que... no? ¿No? Entonces, los varones tienen otro tipo de actitud. Otro tipo de actitud. O sea,
tiene una actitud como diciendo, ya qué bacán, ¿no? Está bien, ¿ah? Eso es diferente. No, un ratito, no, espera. Entonces, eso es parte de su función expresiva. Si estuvieran hablando, yo estaría utilizando también, ¿no es cierto?, una evaluación, ¿no es cierto?, acerca de lo que el emisor está diciendo sin querer. Estoy diciendo sin querer. Pongamos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. El señor César Acuña dice, el que está con Dios no está con nadie. Inmediatamente ese emisor, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Y después se corrige, ¿no? Nadie está contra él, ¿no? Y después se corrige. Muy bien. Como emisor ha dicho algo que está fuera de su control. Ah, no. O es ignorante o no está manejando su discurso de manera controlada. No controla su discurso. Eso no lo ha dicho. Eso no lo ha dicho. Es parte de su función expresiva, que también da información. Fíjense, en el mundo de los diplomáticos, es una cosa bien interesante, ¿no? En el mundo de los diplomáticos, los diplomáticos han ido a un evento. Se han metido una jaraneada de padre y señor mío y han asistido a 5 reuniones, ¿no? Y salen y se meten unas jaranas de padre y señor mío. Pasa, eso pasa. Hasta ahí todo bien, pues, ¿no? Y cuando viene la clausura, el encargado de la clausura dice, bueno, no hemos conseguido todo lo que hubiéramos querido, pero hemos dado pasos significativos, pequeños, pero significativos. Para uno que ha estado en el mundo de la jarana, dice, no hemos hecho nada, pues, ¿no? No hemos hecho nada. El otro está diciendo, no puede decir que han hecho porque no hay cómo demostrar que han hecho. Hemos dado pasos significativos, ¿no? O sea, la intención del emisor, es decir, es justificatoria. Es justificatoria. Y nadie lo escucha decir, me estoy justificando. Nadie lo escucha decir, me estoy justificando. En derecho eso es común también. No, yo no quise hacerlo. Bien que lo había tramado con 15 días de anterioridad. ¿No? Entonces, hay información que el emisor da, pero es una información que no está en lo que dice. Es de la función expresiva del lenguaje. ¿Por qué? Porque acompaña pues a su mensaje. Acompaña a su mensaje. Cuando la señora Cifuentes, no sé si la conocen, a Rosa María Cifuentes, han escuchado hablar de ella, no sé, dice que ella sabe cómo interpretar el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? El lenguaje no verbal. Entonces se entiende que la persona está hablando y está moviéndose de determinada manera, ¿no es cierto? Ya, esa es la información de la función expresiva, pues del lenguaje justamente. Que tiene su versión más puntual en la entonación. En la entonación. O sea, la función expresiva del lenguaje tiene su versión más ligada con lo que se quiere decir en la entonación. Fíjense que este dato que estoy dando es un dato que tiene que ver mucho con la escritura. La entonación, ¿cómo se grafica? Buena pregunta, ¿no? Para que lo piensen, ¿ya? Para que lo piensen. ¿Cómo se grafica la entonación? ¿Mayúsculas? Ahora, sí, perdón. ¿Con mayúsculas? Podría ser. Podría ser. Ese es un recurso, pero no es el mejor recurso. No es el mejor recurso. Dejémoslo ahí nomás para ir pensándolo, ¿no? Para ir pensando. Después, pasemos al receptor. El mensaje siempre lo va a hacer el emisor, ¿no es cierto? El mensaje siempre lo va a hacer el emisor. Siempre.
Así que no vamos a poder discutir sobre esto. Ahora bien, cuando el emisor a través del mensaje quiere que el receptor adopte una determinada actitud, un determinado comportamiento, cuando quiere que cambie su pensamiento, cuando quiere inducirlo a algo, está realizando la función apelativa del lenguaje. La función apelativa. Miren, yo puedo tener éxito o puedo no tenerlo al ejercer la función apelativa del lenguaje. Yo les puedo decir a ustedes, utilizando la función apelativa, una estupidez como la siguiente, ¿no? Porque todos los hombres tenemos algo de estúpidos también. ¿No? Párense, por favor. Y algunos de ustedes dicen, esto es una tontería. Otros dicen, ¿está pidiendo que nos paremos? ¿De verdad? ¿Está pidiendo que nos paremos? ¿No? Pero nadie se para. Yo no he tenido éxito. ¿Se dan cuenta? Pero he hecho una apelación. He hecho una apelación. No he tenido éxito. Es como cuando ustedes le dicen a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus primos, o a su mamá, o a quien sea, yo creo que lo mejor es esto, pero haz lo que quieras. ¿Qué le está diciendo, no? ¿Qué le está diciendo? Que debería ser eso, pero bueno, pues ya, para no obligarte, ya, te concedo. Te concedo eso. ¿No? Entonces, la función apelativa es aquella por la cual el emisor pretende algo del receptor. Lo induce. ¿Perdón? Lo induce. Lo induce a algo. Lo induce. Quiere. Puede tener éxito o no puede tener éxito. Por ejemplo, en los militares eso es clarísimo, ¿no? Descanso, atención. No, se obedece sin duda ni murmuraciones, ¿no? Ahí está, la función apelativa está clarísima. Los que escuchan descanso, descansan. Los que ponen atención, se ponen en atención. Armas al hombro, todos los armas al hombro. Perfecto. Tiene éxito. Pero no siempre la función apelativa tiene éxito. ¿Cómo se grafica la función apelativa? Zaira Morán está poniendo cara de reflexión profunda sobre la pregunta que acabo de hacer. Es que es así, pues. El texto es un hecho comunicativo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se grafica la función apelativa? ¿Cómo se grafica? Pepe, una consulta. También estamos hablando del mensaje oral, no el mensaje escrito, solo oral. Así es. Pero la pregunta que estoy haciendo es que ese mensaje oral, de dar una orden, si lo haces por escrito, ¿cómo lo haces? Usando signos de admiración, Podría ser, claro. ¿no? Claro, pero hay formas, ¿no? Hay formas ¿Y por qué no lo de interrogación? También puede ser. De Y admiración. quizás en frases cortas, ¿no? Claro. Como órdenes, ¿no? Claro, como órdenes, ¿no es cierto? Y también se pueden hacer sugerencias, ¿no? Porque es parte de la función apelativa de la sugerencia. Ujú. O sea, se da cuenta, hay que ir agudizando la percepción. Una pregunta como la que nos ha hecho, como dice Asiste Consultores, Mónica, ¿no? ¿Mónica? ¿Mónica, no? ¿No? Carolina Muñoz. Carolina. Ay, sí, sale con el, Sí, sale con el Asiste nombre de nuestra empresa. Sí, de empresa, sí. En mi caso también, pues, IMG Corporation. Sí. ¿No? Entonces, hay una persona que tiene oficio de manejo de lenguaje, se da cuenta que hay recursos para graficar. Y este es un tema de competencia lingüística. Uno puede conocer su idioma, pero lo conoce a determinado nivel. Si profundiza, puede utilizar una serie de recursos mucho mayores, mucho más ricos. En el colegio los profesores nos obligaban a utilizar diccionarios, no sé si hasta ahora hacen eso, ¿no?
pero la verdad es que salíamos, yo por ejemplo salía, como me gustaba también, salía con un vocabulario bien, de buen nivel, ¿no? Y estoy hablando de la primaria, no estoy hablando de la secundaria, ¿no? Entonces, esa función apelativa siempre la realiza el emisor a través del mensaje, siempre la realiza. Ahora, cuando nos referimos a los objetos, ¿no es cierto?, al contexto, a los objetos que están fuera en el contexto, que están en el contexto, hablamos de la función referencial. La función referencial. El emisor le dice al receptor, mañana nos vemos. ¿Cuál es la referencia? Mañana nos vemos. No hoy, ¿no es cierto? No hoy. Es después, ¿no es cierto? Mañana es una referencia temporal. Nos vemos, tú y yo somos los referentes, tú y yo, ¿no es cierto? Nos vemos, que en este caso significa nos encontramos, ¿no es cierto? Significa nos encontramos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa función referencial tiene que ver con el contexto. Ellos no están en el mañana. No sé si me logro entender. Están en el presente. Se están mirando y están diciendo, mañana nosotros vamos a ser referentes de un encuentro que nos vamos a relacionar. No ahora. Ahora, chao. Mañana nos vemos. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Esto es un asunto que tiene que ver mucho, fíjense, es bien interesante. Ahora está de moda el lenguaje, ya sé que están pensando ustedes en el lenguaje inclusivo, en eso, no, en el lenguaje proyectivo, Me tocó revisar un texto sobre el lenguaje proyectivo, es decir, cuáles son los horizontes cuál es el contexto en el cual se encontrará el Perú de acá al 2050. Y todo lo escribían en presente, ¿no? Tenían una escasa relación del pasado, de referencia al pasado, y una escasísima, y un escasísimo manejo de los tiempos probables. Podría, fuera, tendría, etcétera. Escasísimo. ¿Cómo un lenguaje proyectivo no va a utilizar los tiempos, ¿no es cierto? Proyectando un horizonte, o sea, elaborando un referente de acá al año 2050, un probable referente de acá al año 2050. Están creando un referente, ¿no es cierto? Están creando un referente. Año 2050. Queremos que el Perú sea así. Entonces, ese tema tiene que ver con la competencia lingüística. En el caso del lenguaje inclusivo, también hay un tipo de referencia. Estemos de acuerdo o no con cómo se maneja ese. Yo, por ejemplo, eso de que todo, eso es tontería para mí. ¿No? O sea, y tengo razones, ¿sabes? Para ello, no es que esté despreciándolo así nomás, ¿no? Se dan cuenta de la función expresiva, ¿no? Estoy despreciando, ¿no? La función expresiva, ¿no? ¿No? No creo que sea, sino me refiero a para visualizar un tipo de referente no usual, como por ejemplo los LGTB, ¿no es cierto? Los LGTB, ¿no? Ellos creen que tienen que adoptar, ellos me refiero a los que están en esa función de visualización, ¿no es cierto? Creen que tienen que cambiar las fórmulas lingüísticas. Bueno, en la historia del mundo se han visibilizado muchas cosas sin necesidad de cambiar las fórmulas lingüísticas. Cuando Marx, por ejemplo, hablaba de la antiética de la plusvalía, para hablar de un poquito de economía, ¿no? Nadie había pensado que la plusvalía era antiético, y él creó un referente antiético, ¿no? La plusvalía, porque los trabajadores no participaban de los beneficios del trabajo. Lo creó. Cuando el Señor Jesús dice, de acá, el que se porta mal se va al infierno, ¿no es cierto? Está creando un referente, pues. Está creando un referente. ¿No? Ahí está, pues. Lo dijo. ¿No?
Cuando los budistas dicen que no existe el pecado sino las manchas mentales, están creando otro referente. ¿No? O sea, ese asunto es un asunto que tiene que ver, fíjate, la función referencial tiene que ver con el conocimiento, fundamentalmente con el conocimiento. Porque como los objetos se construyen, uno está constantemente construyendo sus objetos de referencia. Y esos objetos de referencia los construye para darse seguridad. Y fracasa cuando esta seguridad se basa en un referente falso. ¿No es cierto? Fíjese la importancia que tiene el asunto. La comunicación. Muy bien. Eso en cuanto a la función referencial, ¿no? Pero existe una función en la cual yo quisiera que pudieran poner particular atención, porque he encontrado en las clases que he dado dificultades para su entendimiento, que es la función metalingüística. La función metalingüística. Fíjense, la función referencial se ejerce para evocar objetos, ¿no es cierto? Que ya hemos dicho que pueden ser objetos psicológicos, objetos materiales, objetos espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la función metalingüística se realiza solo cuando el objeto de referencia es el lenguaje. Si el señor Aucejo está discutiendo con Eva Díaz, ¿no? Sobre cómo traducir esto al otro lado, ¿no es cierto? Cómo pasarlo al otro idioma. Están haciendo uso de la función metalingüística porque se están refiriendo a las palabras que pueden vehicular objetos, pero están reflexionando sobre las palabras. Su objeto de referencia son las palabras. La traducción es una actividad básicamente metalingüística. Su foco de atención está en las palabras, en las construcciones, en las oraciones, en los significados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos tipos de referencias, pues. Las referencias a un mundo que no es lingüístico, que es la función referencial, ¿cierto? Que da lugar a la función referencial, y las referencias que son al lenguaje mismo, que dan lugar a la función metalingüística. Me he explicado con claridad sobre este último aspecto. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de función metalingüística es el diccionario. ¿Qué significa la palabra tal? Esa es función metalingüística. Está en el diccionario. Anda, mira el diccionario. A ver cuáles son sus sinónimos, cuáles son sus antónimos. Clarísima función metalingüística. ¿No? Otro dice, le cuento un caso bien interesante que tiene que ver con la función metalingüística en el debate político. Cuando yo era estudiante, participaba en las polémicas en la universidad, ¿no? Y yo siempre mantuve una posición así libre, ¿no? O sea, yo decía lo que yo pensaba, que de izquierda, de derecha, que no me importaba, ¿no? Entonces, mi buen amigo Jorge Rodríguez Rabanal, que sigue siendo un militante de izquierda así, coherente, ¿no es cierto? Hombre inteligente, además, ¿no? Había hablado acerca de la democracia, y que la democracia era para todos, que la democracia era el mejor sistema, que la democracia... Se había referido a la democracia. Fíjese, se había referido a la democracia, Entonces, yo pedí la palabra y dije, el señor Rodríguez Rabanal está confundiendo las cosas. Él cree que definir la democracia hace que la democracia exista como hecho. Y eso es un error de percepción. Nosotros estamos discutiendo acá sobre nuestras ideas acerca de la democracia. No estamos discutiendo sobre la democracia como si fueran hechos palpables. Acá está la salud, acá está eso, ¿no?
Y Jorge Rodríguez pide la palabra nuevamente, porque los muchachos somos así. Y dice, yo le voy a decir lo que es la democracia, y me da una definición de democracia. Yo vuelvo a pedir la palabra y le digo, está usted cayendo en su propia trampa. Porque una definición es abstracta por naturaleza. ¿De qué estábamos discutiendo? De la palabra democracia. Función metalingüística. Queríamos hacerla que coincidiera con un objeto físico, con un objeto político, con un objeto que esté plasmado en la realidad, y no lo lograba Jorge. Porque no había. No había cómo. No había cómo. Y entonces estamos discutiendo sobre palabras. Que dijo, que no dijo, que dijo, que dijo. Y ahí viene pues el famoso hecho del contexto, que nuevamente tomo, porque la función referencial, ¿no es cierto?, tiene que ver con los objetos que no son lingüísticos, pero la función metalingüística, que tiene que ver con las unidades lingüísticas de cualquier tipo, que sean palabras, oraciones o lo que fuere, sí se aclara, va a dar razón de una relación con el objeto de referencia, sea está conceptual o si no sea conceptual. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que las palabras, que las funciones se entrelazan entre ellas. Las funciones se entrelazan entre ellas. No es que porque hay función expresiva ya no hay las otras funciones. Que porque hay función apelativa ya no hay. Porque hay función referencial ya no, las otras funciones no están. No. Las funciones se entrelazan y una predomina sobre las otras. En este momento, la función predominante que está ocurriendo en este auditorio es la función referencial. Y sin embargo, yo digo, esto significa tal cosa, lo otro significa tal otra, y estoy utilizando la función metalingüística. Y estoy contento de dictarle las clases, y ustedes notan que lo hago con gusto, entonces es la función expresiva. Y estoy tratando de captar su atención, entonces yo les hablo con determinado tono para captar la atención y que no se aburran, y esa es la función apelativa. Si logro captar la atención de ustedes, mi función apelativa está funcionando. A Eva Díaz he logrado captarle la atención. ¿Ah? Entonces, las funciones son jerárquicas, se organizan de manera jerárquica. Una predomina sobre las otras. Cuando ustedes salgan de esta clase, van a decir, escucha, lo que ha hecho el profe está bien, ¿ah? Después pueden decir, pero no, debería hacerlo más despacio, porque ya están evaluando, ya están evaluando. Y eso les va a hacer que adopten determinadas actitudes y de repente a la próxima clase ya no vienen, por eso ya no vienen. No, sí, vamos a la clase. ¿No? Lo que fue. Entonces, pero hay una función que es una función graciosísima, que es la última función, que es la función de contacto. Fíjense, la función de contacto es una función donde el lenguaje se vacía de contenido. Ustedes pueden decir, ¿cómo hay mensajes sin contenido? Bueno, hay mensajes sin contenido. Hay mensajes sin significado. No. Hay mensajes con significado, pero no es un significado que haga referencias. No hace referencias. A ver, díganme ustedes. Prenden su celular y dicen aló. ¿Qué significa aló? Estoy en contacto. Nada más. Estoy respondiendo la llamada. Nada más. Pero en la vida cotidiana, ustedes entran a una oficina y dicen buenos días. ¿Acaso le están deseando buenos días a la persona? No le están deseando buenos días a la persona. Tendrían que ser muy conscientes para decir buenos días tengan todos ustedes. Les deseo que tengan un muy buen día. No pasa así. Que se vaya al diablo. ¿No? ¿Acaso lo están mandando al diablo? No lo están mandando al diablo. Esas funciones son de contacto. Hola, ¿cómo estás? ¿Le interesa cómo estás?
No le interesa. Son fórmulas de contacto nada más. Esa es la famosa función fática. Y esa función fática o función de contacto, fática se dice técnicamente, ¿no? Esa función de contacto es muy importante. Fática de hecho, ¿no? Sí, pero no está en relación con la terminología latina, porque usted está aludiendo a la terminología latina. Esta es griega. Este es fatos. Es un hecho contactual. Es un hecho contactual. Contactual, o sea, yo recuerdo haber estado en la casa de un amigo, al cual quiero mucho, pero nunca veo, ¿no? Que se llama Don Aristides Gutiérrez Padrón. De repente alguien de ustedes lo conoce, ¿no? Es compañero mío de la universidad, abogado de la Marina, etc. Bueno, y un día jóvenes, ¿no? Nos invita a la casa, y su casa, pues, era jóvenes, significa que estamos hablando del año 1975, ¿no? Entonces, nos invita a su casa y era un caserón, pues, en lo que ahora es la avenida esta, Angamos, ahí, que tiene una zona pituca, no me acuerdo el nombre ahorita. Bueno, está en su casa, el señor Padrón, y como en esas casas siempre habían dos salas, pues, ¿no? Dos salas, una chica y una grande. Así eran las casas antiguas, pues. Entonces, nosotros estábamos cerca de la cocina, ahí, muchachos, ahí estábamos tomando una cervecita, informal todo, ¿eh? No era una fiesta, no era nada. Y llegan las tías con sus esposos. Y se sentaron en los sillones de la sala, pues, de la señora sala. Luis XV, todo bien bonito su pueblo. Y una de las señoras empieza a hablar y decir, bueno, la última vez que estuve en París, ya no me gustó tanto. ¿No? ¿Y cuándo estuve en París? Bueno, acabo de llegar de París. Sí, acabo de llegar de París. Ah. Y sí, pues yo también cuando estuve en Roma ya no me gustó tanto, ya en la Basílica de San Pedro, ya la había visto tantas veces, ya no te llama la atención. Ya. Oye, lo que sí me parece, y hasta ahora no he ido es a Praga. No ha sido a Praga, sí he estado en Praga, Praga es una ciudad lindísima, que no sé cuánto. Y yo escuchaba, pues, tan viajado, qué bonito. En eso se ve una señora y se va al baño, y está hablando sola, y está loca. Lo que uno tiene que mentir solamente para no faltarle el respeto a los demás. No estaba conversando, estaba haciendo contacto. Nunca había estado en Praga, nunca había estaba compitiendo, estaba haciendo contacto, nada más. Estaba haciendo puro contacto, no le interesaba la conversación. Quería pasar por educada. ¿Se dan cuenta? En los políticos hay mucho de eso. El otro día, ayer nomás, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le hacen una pregunta de por qué no le han aplicado el mismo criterio a la señora Dina Boluarte. Estamos hablando de otra cosa. Y así yo. No estaban hablando de otra cosa, él lo que quería era cortar ahí nada más. El contacto que había hecho el otro, ahí tenía que quedar. Y listo, pero función de contacto. Esa función de contacto es un recurso bien, bien propio. O sea, no es que uno no tenga que aceptar todo también, y a veces hay malcriadeces en las personas que hablan. Entonces, así no me digas, ah, qué bien. Y se acabó, no está bien nada, no está bien nada. Así que bien haya, sí, pues si lo dices, no de contacto, nada. ¿Es función fáctica o fática? Fática, sí, sin C, fática. También se llama la función de contacto, ¿no? O sea, yo le llamo función de contacto porque es un término que está más cercano a nosotros. Es una función de mero contacto. Está vaciada de contenido. Esta función
puede ser sumamente peligrosa. Si una mujer joven, interesada, ¿no? ¿no? En ascender, alaba a su jefe, eres un genio. No hay nada que hacer. O sea, yo conocí una persona como tú. Si el otro se la cree y no se da cuenta que se trata de un acto de interés para poder subir de posición, ¿no es cierto? Creerá que le está diciendo eso, pero ella está haciendo función fáctica, nada más. Es como cuando un sinvergüenza le dice a una mujer que si no, mañana me divorcio, no te preocupes. Es en función fática. Está vaciada de contenido. Está vaciada de contenido, pero tiene una finalidad, claro que tiene una finalidad. Tiene por finalidad engañar, tiene por finalidad mentir, tiene por finalidad hacer creer, tiene por finalidad insinuar, tiene por finalidad... Está vaciada de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, digamos ya finalizando, ¿no? Sí. Esta primera clase. Fíjense. Los elementos de la comunicación, que estos son elementos, digamos, básicos de un modelo extraordinario, porque Norman Jacobson logró sintetizar los elementos de la comunicación. Ya se ha desarrollado muchísimo la teoría de la comunicación, incluso en una obra del año 2004, creo. No, 1994. Quizá antes, Humberto Eco había escrito una obra que se llama La estructura ausente. No sé si ustedes han tenido ocasión de... No, y en la estructura ausente, en la primera parte de esa obra, ¿no? Establece un circuito de la comunicación complejísimo que yo me di el trabajo de leerlo y no volver a leerlo jamás en mi vida, porque era tan complicado que no se podía aplicar. ¿No? Pero ahora con la teoría de la comunicación moderna, ¿no? Por ejemplo, se han puesto de moda todas estas cosas del lenguaje asertivo, ¿no? Del lenguaje asertivo, ¿no? Que muchos lo utilizan como un recurso sin saber exactamente de qué se trata, ¿no? Sin saber exactamente de qué se trata. Pero bueno, y también hay estos tipos de la teoría de los actos de habla, que no es muy moderna, pero que sí es vigente, ¿no es cierto? La teoría de los actos de habla, que es sumamente importante, que tiene que ver con el proceso de comunicación, ¿no? Y bueno, y hay teorías de la comunicación para todos los gustos, ¿no? Incluso los cursos de lenguaje, a los cuales aludía mi buen amigo Bruno Espósito, han sido subsumidos en cursos de comunicación, ¿no es cierto? Y han perdido la naturaleza de la referencia al mensaje, ¿no? De la referencia al mensaje. Bueno, Pepe, entonces una tenemos pregunta. perdón un ratito, Brunito, Sí, perdón un ratito, sí. voy a concluir. Entonces, tenemos 6 elementos, pero yo les he explicado solamente 5 funciones. Entonces, usted me dice, ¿cómo es eso de que hay 6 elementos, que cada función está en relación de todos los elementos y usted nos ha explicado solamente 5 funciones? Porque los 6 elementos son el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el contexto. ¿No es cierto? Estos son los 6 elementos. Y las funciones que yo les he explicado, la función expresiva, la función referencial, la función de contacto, la función apelativa, ¿no es cierto? Y la función metalingüística. Son las 5. Ay, doctor, ya no. ¿Cuál es la sexta? La función poética. La función poética, que por supuesto no es materia de este curso, ¿no? No es materia de este curso, salvo que alguien quiera escribir poesía, ese tipo de cosas, que para eso podemos hacer un curso especial, ¿no es cierto? Literatura, qué sé yo. Ese es otro tipo de redacción, ¿no? Pero les cuento, ¿no? Les cuento un poco lo de la función poética para terminar, ¿no? La función poética es la que hace que el mensaje Sí, claro. se articule en razón de otro mensaje. Por ejemplo, si yo digo, hay una frase común, ¿no? Una persona le hace un favor a otra y la otra le dice, eres un ángel.
¿Es un ángel o no es? ¿Cuál es la referencia? No es un ángel, pues. ¿Cómo una mujer va a ser un ángel? Una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, ¿no es cierto? Y no es un ángel. ¿Por qué le ha dicho eso? Es metafórico, ¿no es cierto? Es metafórico. O sea, eres como una linda flor. Es metafórico, pues. Es metafórico, porque una mujer no es una flor, pero ¿dónde está su tallo, su cáliz, su corola? No hay, pues, no hay. No encuentra uno de eso. Es metafórico. ¿Qué ha pasado ahí? Un mensaje ha sido articulado, ¿no es cierto?, relacionándolo con otro mensaje. ¿Sí? Hay en esta persona una bondad tan grande y se entiende que los ángeles son sumamente bondadosos, entonces esa persona se convierte en un ángel, ¿no? O sea, son dos mensajes que se están sobreponiendo, ¿no? Que tienen una razón lógica, ¿no? Esa es la función poética, ¿no? Claro, definir así la función poética es sumamente limitado, pero digamos que como no es materia del curso, lo dejamos ahí nomás. ¿Ya? Lo dejamos ahí nomás. Sí, don Bruno, dígame usted. Sí, Pepe, quería hacer la siguiente consulta. Se habló en la primera hora de corrector de textos, ¿correcto? Se mencionó. Corrector de textos. No, ¿De acuerdo? es que no escucho bien. Es que no escucho A bien. ver, se mencionó hace un rato que había la solicitud en algún momento de alguien para convertirse en un corrector de textos, ¿ok? Aquí. Sí, sí. Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre corrector de textos y corrector de estilos? Ah, bueno. Qué buena, esa es una buena pregunta. Una buena pregunta. A ver, regularmente lo que en el imaginario social, es decir, comúnmente, se entiende por corrección de texto, es aquella persona que tiene una cierta ilustración y que puede corregir aquellos aspectos que son objeto de error. Por ejemplo, hay en el lenguaje reglas de combinación o elementos o significados que si se emplean de una manera son erróneos. Por ejemplo, si yo digo se me está ocurriendo un ejemplo, pero no se puede hacer ese ejemplo. Si yo digo eres un perro, ¿no? Ese ejemplo no ofrece absolutamente ninguna dificultad, ¿no? Tú eres un perro. No hay... si yo digo tú eres una perra, va a depender de quién sea el referente. Y entonces el error se produce por referencia, ¿no? No sé si me explico. No sé si me explico. O sea, la persona está diciendo que no se sabe si es varón o mujer, ¿no es cierto? Varón o mujer, el referente. Pero más claro resulta lo siguiente, o sea, si yo digo gatos malos, está bien, si yo digo gatos mala, está mal, si yo digo gatos malas, también está mal. Esos son aspectos mecánicos que hay en el lenguaje. La concordancia, por ejemplo, es un aspecto mecánico. Las reglas de combinación sonora son un aspecto mecánico. Las reglas de ortografía son las reglas de ortografía. Tú no puedes violar las reglas de ortografía. Las reglas de acentuación no las puedes violar. Pero aparte de eso, los correctores se mueven en ese mundo, en el mundo de la concordancia y de los aspectos que son constitutivos de un lenguaje sin el cual ese lenguaje se desarma. Se desarma. Yo no puedo estar cambiando la concordancia, por ejemplo. No puedo en castellano, ¿no? Entonces, sin embargo, los correctores de estilo tienen eso, más el manejo de una manera de utilizar el lenguaje constante a lo largo de todo el texto. Si yo corrijo una novela, no puedo fijarme en la ortografía, en la acentuación, en si las palabras están o no están bien escritas, etcétera, etcétera.
ahí tengo que ver el estilo. Y como hay varios personajes, cada personaje puede tener su propio estilo. Y ese es un corrector de estilo. Por excelencia. Por ejemplo, si hay... Don José Francisco, ¿puede apagar su micro, por favor? Gracias. Si uno, por ejemplo, hace un artículo científico, ¿no es cierto?, no puede utilizar metáforas. Eso se entiende que es así, ¿no es cierto? Tiene que ser un discurso totalmente racional. Así se entiende. Tiene que tener como predominante la función referencial. Y eso lo tiene que mantener a lo largo de todo el texto. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? O sea, un corrector de estilo es un corrector que va más allá, ¿no es cierto?, de los mecanismos que son ineludibles para que un lenguaje funcione como tal. Y vendría a ser, Pepe, vendría a ser el común denominador del diario, digamos, de la publicación. Claro. Para claro. que ese estilo se repita en toda la producción, digamos, de artículos, etc. Exacto. O sea, el manejo del estilo supone un hilo conductor. Claro. No solamente racional, sino formal. O sea, una manera de manejar el lenguaje. Correcto. O sea, Ahora, última hora en nuestra época juvenil tenía un estilo que era absolutamente, digamos, propio de ese medio de comunicación. ese medio de comunicación. Que quebraba todo contexto de otros diarios. Así es. Y el comercio tenía un manual de estilo, y digo tenía porque ahora nadie lo utiliza, ¿no? O sea, lo tiene ahí, pero nadie lo utiliza. El comercio está escribiendo muy mal, dicho sepa. No sé cómo andará la industria por Trujillo, pero... Pero en Piura había un diario muy importante que tenía un colega, el Chato los antiguos sabían muy bien no, eran... Yo tenía que maestros, conocer gente que maestros. sabía escribir, sabía escribir. Claro, claro. Algo así como La Última Hora, también que tenía un estilo. Claro, Exacto. sí. Yo ahora a veces cuando compro el comercio me distraigo porque tengo que corregir. Como tengo la manía del corrector, ¿no? Me distraigo porque encuentro una serie de errores ahí, pero inaceptables. Don Alfredo Valle de Gregori, que ya murió, era corrector de estilo del comercio y que iba a permitir que hubieran este tipo de errores. Ahora, sobre ese punto también, claro, esto lo vamos a ver un poco después, pero ya que la pregunta viene al punto. Hay un principio que se llama el principio de compatibilidad semántica, ¿ya? O sea, la compatibilidad entre los significados, ¿no? Para que el referente sea claro. Para que el referente Las indéresis, o me equivoco. ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir los elefantes fuman teteras, porque hay incompatibilidad semántica. ¿Por qué hay incompatibilidad semántica? Porque fumar, en su significado, implica un humano. Bueno, también puede ser un mono adiestrado, ¿no? Pero implica un humano, ¿no? O sea, el agente tiene que ser humano. Y por otro lado, su objeto es vegetal. O sea, no puede ser que se fume un fierro, una tetera, ¿no es cierto? O sea, no. Hay incompatibilidad semántica. Claro, y eso ya pertenece un poco al mundo, esa ruptura podría ser propia del mundo poético, ¿no es cierto? Pero no estamos utilizando el lenguaje poético. De hecho, yo estoy cercano al mundo poético y sé que se puede romper, pero no, en este caso no vamos a utilizar estos recursos, ¿no? Los recursos poéticos no todos se pueden utilizar en el lenguaje, digamos, estándar, ¿no? Coloquial. Claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos el miércoles, ¿no? Nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a hablar sobre las características de la redacción, ¿no? Porque todo el mundo cree que redactar es poner por escrito, ¿no? No, una cosa es escribir, otra cosa es redactar, son dos cosas totalmente distintas. O sea, la redacción es como una guitarra, ¿no?
El que no la toca, después no puede visitar, pues. No puede visitar. No son así. Señor Oviedo, una cosita, Rocío, ¿no? un tema adicional, sí. ¿Cómo calificaría usted al nuevo lenguaje o escritura que están utilizando o se está utilizando ahora, ¿no? Esa escritura abreviada, digamos, para los mensajes. Claro. Que- Sí, esa es una pregunta interesante. Hay un libro de los doctores Zapata y Biondi que aborda este tema. Son profesores de la Universidad de Lima, si es que siguen siendo profesores, ya porque por la edad pueden haberse jubilado también, ¿no? Ellos sostienen que las palabras escritas son las que vuelan, no son las palabras orales. Porque el lenguaje está abreviándose demasiado, ¿no es cierto? Sobre todo en los móviles, ¿no? Sobre todo en los móviles. Bueno, mi apreciación es que los recursos que ellos tienen son recursos válidos, porque la abreviación es una técnica que también se utiliza en el lenguaje muy corriente, o sea, no... Pero lo que está sucediendo es que esa abreviación está trayendo limitaciones en la comunicación. Ujú. Porque, por ejemplo, el TQM, que nosotros, por lo menos los de mi generación, y creo que cuando uno dice te quiero mucho, es algo especial. Ahí está, yo noto que está vaciado de contenido, que se ha convertido en una fórmula para hacer contacto o para terminar la conversación, ¿no? La conversación telefónica, ¿no? Y por otro lado, la brevedad ha dado paso a la irreflexión. Yo, cuando leo las opiniones políticas, las opiniones políticas, sobre todo en el Twitter, ¿no? Me voy dando cuenta de que los niveles de profundidad en el manejo del lenguaje están traicionados por la velocidad de la respuesta. Y no solamente por la velocidad de respuesta, sino por el límite que pone Twitter. El espacio que le dan. Exacto. Incluso los operadores políticos comunicativos, me estoy refiriendo al caso de la señora Rosa María Palacio, de los que están en ese nivel de presencia, por la rapidez con la cual tienen que colocarse en el momento, o sea, sus referencias a veces son bien equívocas, ¿eh? El otro día, voy a tomar solamente un solo caso, no voy a decir quién dijo, en el quórum de la sesión de 5 es 2,5, es la mitad más 1, ¿no es cierto? El quórum, están discutiendo sobre el quórum de la sesión es la mitad más 1. Entonces, si son 5, la mitad más 1 es 2,5, entonces es 3. Y todavía se reían como diciendo, ¿por qué discuten una tontería? Fíjense qué interesante. Si uno dice, la mitad más 1 de 5 es 3, no se cumple que sea la mitad más 1. Se cumple la mitad más medio, no la mitad más 1. No se cumple la mitad más 1. Entonces no es 3, pues. Entonces, ¿cómo la mitad más 1 va a ser 4? Es que en 4 sí se cumple la mitad más 1. En el otro lado no se cumple. Entonces, ¿de qué te ríes? ¿No es cierto? A mí, como yo tengo ánimo, sí, un poco ánimo polémico, a veces he querido contestar, pero en ese tiempo todavía trabajaba en el Congreso. Entonces uno no podía meterse en esos asuntos. Ahora sí ya estoy un poco más suelto a ese respecto. Pero eso es lo que pasa. O sea, fíjense, yo escribí un texto hace un montón de años, donde dije que el libro era una traición al desarrollo del pensamiento. Yo sostenía eso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la persona se metía dentro de un cuadrado o dentro de un rectángulo, ¿no es cierto? Visualmente hablando, es así.
Y allí empezaba a descifrar, ¿no es cierto?, un pensamiento que estaba casi fosilizado. Claro, porque de acá a 100 años iban a poder agarrar ese libro y leerlo de nuevo. Había empezado su proceso de fosilización. Y entonces el hombre le quería más a lo que estaba ahí escrito que a lo que estaba mirando. Ahora es peor. Ahora es peor. Y yo soy lectora. No estoy diciendo que no lean. Yo soy lector. Y sobre el libro, sobre la base del libro, se ha hecho pues, una gran industria. Y sobre la razón de los procesos de globalización, que se han dado varios, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad, los libros han proliferado mucho, ¿no? Pero ahora ya no tenemos libros. Yo creo que estamos en un sistema de decadencia, pero dentro de ese sistema de decadencia hay que buscar la profundidad. Pero eso es un tema filosófico ya. Rocío, no me lleves por esos lados. Este es un curso de redacción, nada más. Bien, nos vemos el miércoles. Gracias por todo. Muy bien. Gracias a usted, profesor. Okay, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Me encantó la clase. Gracias. Nos vemos, doctora. Les vaya muy bien, les vaya muy bien, sí. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias.